Buenísimo, pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Estoy yo súper contento por compartir todo este tema de las finanzas y que, pues, como bien decías, muchas veces resulta ser como uno de los dolores que tienen muchos empresarios, muchos emprendedores, porque simplemente pues no se entienden del todo y no se ve tampoco el beneficio que nos puede dar, pues el simplemente usarlas también como algo que va a potenciar nuestros negocios. Y justamente de eso es de lo que quiero platicar aquí hoy. Y bueno, ¿cómo las podemos usar para verdaderamente, no solamente que sean un resultado y una forma de medir qué pasó, sino que proactivamente las podemos integrar al proceso de negocios? Algo que pues, creo que es de mucho valor para todos los que estamos aquí, todos los que tenemos una empresa, básicamente un conocimiento fundamental. Entonces, les quería platicar un poquito, también empezar un poquito sobre mí. Eh, Como decías, me tocó en mi último puesto estar como director de estrategia de largo plazo para los fondos de Principal. Y solamente quería rescatar aquí un punto muy importante. Principal desde 2015 no había estado en los mejores lugares de la tabla de competidores en el sistema de Afores. Y es en el 2019 cuando hubo todo un cambio por la reforma de modificación de régimen de inversión a fondos generacionales, básicamente otro tipo de fondos, que empujamos otro tipo de estrategia, básicamente cambiamos la mentalidad, qué es lo que se estaba haciendo, y para dejárselos así muy simple, en lugar de ver lo que los demás estaban haciendo, en lo que nos enfocamos fue en dictar nosotros la mejor estrategia que nosotros veíamos con base en análisis, con base en resultados anteriores, con base en análisis de qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos hecho esto, mucho análisis financiero, pues sí, simplemente de escenarios de qué podía pasar. Y eso afortunadamente desde ese momento, diciembre de 2019, hasta mi salida, que fue en julio de 2021, pues llevó a Principal a estar en uno de los mejores lugares. Esto es un trabajo de equipo, ¿no? Pero verdaderamente en el centro de todo esto fue una forma diferente de cómo competir. Y simplemente dándonos cuenta de que si el juego no lo podíamos ganar como era, lo que había que hacer era cambiar el juego. Entonces, a eso es a los que lo quiero invitar a todos los que estamos aquí a pensar en este concepto, en que simplemente yo siempre voy a poder estar haciendo algo mejor y las finanzas son una manera de que nosotros podamos hacer esto básicamente en cualquier negocio. Entonces van a haber dos temas de los que voy a platicar en general. Primero, ver el impacto que puede tener el análisis financiero con ejemplos, con algunas métricas que son muy importantes y que muchas veces quedan de lado en los análisis, o bueno, quedan de lado en el proceso del negocio. Y también aplicarlo esto a casos reales de empresas públicas para ver cómo le van a las empresas que se enfocan en hacer esto de los que les voy a platicar y cómo les va a los que no. Y entonces va a quedar así muy claro como que el poder de plantear una buena estrategia, sobre todo fincada, enfocada en crear rentabilidad. Entonces, primero que nada, empecemos por la oportunidad. Y la oportunidad que tenemos dentro de un negocio, pues es añadir a este modelo tradicional, que bueno, nosotros, ustedes ya todos lo conocen. Primero que nada, un negocio va a nacer de una idea. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué va a ser nuestra propuesta de valor? ¿Dónde nos vemos? ¿Qué es nuestra misión, nuestra visión? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos cambiar al mundo? ¿Cómo queremos agregar valor, nuestra misión? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de nuestros valores. Y luego se nos atraviesan pues N cantidad de pasos en los cuales están organizados como una estrategia y una ejecución, ¿sí? Y eso pues nosotros vamos a tener una organización, una estructura con todo un modelo de planeación que nos lleve a planear metas, pasos y metas, porque ustedes no me dejarán mentir, ya cuando estamos teniendo nuestra propia empresa, es muy diferente a cuando estamos en un trabajo, cuando estamos empleados. Ahí hay una estructura que ya nos cobija y nos dice qué hacer. Cuando nosotros estamos como empresarios, cosa que yo me he encontrado también en estos meses, desde que estoy creando aquí, impulsando Delta Investment, pues verdaderamente, si no tienes metas, si no tienes una forma de seguir hacia avanzar en ciertos pasos, no puedes llegar a ningún lado. Y luego viene lo siguiente, ejecutar eso, que es verdaderamente lo importante, porque muchas veces nos quedamos pensando que no quiero compartir mi idea porque me van a robar mi idea.
cuando en realidad nos damos cuenta que la ejecución de la idea es lo verdaderamente difícil. Ahí en ejecución es donde tenemos que ver si el plan es bueno, tomar toda una serie de indicadores que nos digan si estamos avanzando hacia donde nosotros vamos o no, si está funcionando de estructura, si es eficiente, si verdaderamente estamos cumpliendo nuestras metas. Y eso al final, cuando todo sale bien, nos puede llevar a un negocio exitoso que está basado, pues sin duda, en un constante feedback tanto de las personas que pues conviven con nosotros en el negocio, como de nuestros clientes, un proceso de mejora continua y con un crecimiento sostenible. Y bueno, eso podríamos decir, si nosotros ya logramos algo en algún cierto negocio, ya tenemos un negocio exitoso, pero también hay algo que tenemos que tener siempre, que es una mejora continua, porque si hay algo que es constante, es que las cosas cambian y cada vez cambian a un ritmo mucho, mucho más rápido. Entonces, una empresa para que verdaderamente sea exitosa y no termine muriendo haciendo las mismas cosas que hacía siempre y que hacía muy bien, tiene que estar continuamente iterando y regresando y teniendo nuevas ideas, viendo cómo mejorar, viendo cómo crecer. Esto es algo que no es nuevo para ustedes, esto es simplemente un negocio exitoso, ¿en qué se basa? Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Simplemente todo está enfocado en el proceso de negocio en sí. Y lo que pasa normalmente es que el aspecto financiero es un resultado de esto. A ver, yo voy a hacer tal producto, tal servicio, voy a vender de esta manera, voy a tener mis metas tal, y entonces, pues, ¿qué pasó? Pues al final terminé vendiendo tanto y terminé con tantas utilidades, listo, ¿no? Y eso, pues pierde algunas de las oportunidades del mismo feedback que nos puede dar las finanzas para tomar mejores decisiones, para mejorar nuestras ideas, crear nuevas estrategias, una mejor ejecución y tener un negocio todavía más exitoso, ¿sí? Entonces, ¿qué es normalmente lo que nosotros vemos como las finanzas? Normalmente una contabilidad, una reportería y muchas veces basado pues en flujo de efectivo. Cuando alguien tiene su primer negocio, pues no le importa tanto ver que toda la contabilidad de vengada, que si lo que compré y todavía no me lo pagan ya, pues ya lo tengo que registrar, ¿no? Ahí lo que importa es el dinero, ¿sí? Y si falta hacer alguna inversión por alguna emergencia o por lo que sea, yo necesito dinero y no me importa si de dónde viene y qué tal, entonces es medio desordenado. Claramente, mientras más vamos ordenando nuestra empresa, eso va avanzando. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Primero, al principio en un negocio muy pequeño, lo que vemos son contabilidades basadas en flujo de efectivo, básicamente un asiento de diferentes transacciones en los cuales no podemos hacer ningún tipo de análisis de rentabilidad correcto, porque es normal que nosotros tengamos que invertir primero, tanto en capital de trabajo, en los bienes que nosotros vamos a vender, como en otras cosas, con la inversión que necesitamos en los bienes de capital para producir esos bienes. O también lo que pasa mucho es que la contabilidad se establece como únicamente una contabilidad fiscal y que simplemente nos sirve para tener un cumplimiento de obligaciones. Y entonces, pues queda por afuera muchas partes de una contabilidad verdaderamente completa. Solamente se cumple aquí para el pago de impuestos, pero no se hace un análisis de qué está pasando en todas las líneas de mi negocio, qué está pasando con la rentabilidad, qué está pasando con las unidades vendidas, qué está pasando con una serie de cosas que vamos a entrar más a profundidad. Entonces, ya tenemos, ¿cuál es la alternativa? Pues la alternativa es potenciar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a querer hacer con este proceso es exactamente el mismo proceso de negocio, eso no cambia, pero tomar pues un cierto feedback financiero, que de qué nos va a servir. Pues una vez que yo ya tengo mis vueltas aquí y ya va pasando todo y todo va ocurriendo dentro de mi empresa hacia conseguir mis objetivos, hacia alcanzarlos y lograrlos, nosotros podemos ir viendo qué va pasando y desde las finanzas obtener ideas, buscar qué eficiencias pudiéramos tener, cómo pudiéramos ser más productivos. Eso sin duda nos va a llevar a ser más rentables. Y esa rentabilidad también, como la vamos a estar persiguiendo, vamos a ver nuestras diferentes líneas de negocio, nuestros diferentes proyectos que nosotros vamos a estar evaluando y ver a dónde tenemos que asignar tanto el capital como los esfuerzos. ¿Qué es más rentable? Pues idealmente yo me voy a concentrar en eso, pero ya con la información en la mano, no con la idea que yo tengo, ya con cómo pasó. Eso también nos lleva a una mentalidad que esté basada en que todo lo que hagamos tenga un impacto en evaluación de nuestro negocio. Lo que nosotros verdaderamente queremos es que nuestro negocio valga más, no necesariamente nada más que las utilidades crezcan.
¿sí? Entonces, y va muy de la mano, claramente, todo eso, pero las utilidades no son lo que nosotros buscamos. Lo que buscamos en realidad es crear efectivo, porque no se genera riqueza de utilidades. Las utilidades son, digamos, más etéreas. Lo que todo negocio quiere hacer y quiere lograr es tener efectivo. Y la evaluación está medida justamente en efectivo. Y entonces, cuando ya tomamos decisiones de qué proyecto tener, qué eficiencia buscar, qué línea de negocio buscar crecer más, ya podemos potenciar el crecimiento de una manera distinta. Entonces, claramente es aquí como un proceso de simbiosis entre lo que podríamos nosotros decir un CEO y un CFO, que un CFO a muchos niveles está pensado también, o bueno, sí, como normalmente la forma tradicional de verlo, pues es más bien como llevar la contabilidad y no, ahí estamos dejando de lado todo este feedback financiero que es tan potente. Y eso a lo que nos lleva es justamente a esa gestión basada en valor, que nosotros podamos ver, a ver, ese negocio que está como que muy, tal vez muy flashy, muy interesante y muy así como que muy despampanante, pues igual y no es tan rentable. Entonces, ¿sabes qué? Igual nos demanda demasiado esfuerzo, nos demanda demasiado tiempo, nos demanda demasiados recursos. Mejor hagamos esto otro porque eso es lo que va a hacer que nuestro negocio valga más, lo que va a maximizar el potencial de nuestra empresa, de nuestros empleados, de todas nuestras relaciones. Entonces, básicamente lo que esto implica es justamente trabajar mano a mano con esta visión de que, digamos, esta figura del CEO es el que vive en la luna y en las estrellas pensando en cómo comerse al mundo, y el CFO es quien verdaderamente pues está atajando como el mundo real, ¿no? O sea, qué es posible y qué no, ¿sí? Y esa mezcla, esa simbiosis verdaderamente produce resultados muy buenos, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que queremos ver. Y eso fue, por ejemplo, una de las pilares de cómo se conformó Google. Unos emprendedores locos que se fueron a encontrar con alguien que los pusiera los pies en la tierra. Entonces, eso es algo que nosotros queremos tener siempre.